Hola, antes de comenzar la presentación quiero darte las gracias por haber escogido ver este vídeo y mostrar interés por el trabajo que vengo realizando. Mi nombre es Javier Domínguez y soy profesor de la Universidad de Córdoba, en concreto del Departamento de Ciencias del Lenguaje. Da por título mi trabajo Aprendizaje explícito e implícito de la ortografía, pero me voy a centrar en lo que es la ortografía acentual, es decir, en cómo se escriben las palabras, si llevan tilde o no llevan tilde. Y es un estudio empírico sobre su eficacia en estudiantes universitarios. Esta investigación parte del hecho que seguro que tú habrás observado, ¿no? Y es que nos dicen o nos han dicho con frecuencia que la ortografía se mejora leyendo. Es lo que se denominaría el aprendizaje implícito, frente a lo que es el aprendizaje consciente de la regla de ortografía y que denominamos aprendizaje explícito. Si esto podría ser verdad en el ámbito de la escritura de las palabras, aunque no hay trabajos empíricos que prueben esto, no lo tengo yo tan claro en el terreno de la ortografía acentual. Y por eso esta investigación. Los contenidos de la investigación son los siguientes: la hipótesis y los objetivos, la población y la muestra, las variables, los instrumentos que he utilizado, el trabajo de campo, los resultados y las conclusiones. Como hipótesis de partida, sostengo que la competencia ortográfica acentual, en las siglas COA, mejora con el aprendizaje explícito. De esta hipótesis me propongo el siguiente objetivo general, que es comprobar cuál es el método más eficaz para mejorar la competencia ortográfica acentual, lo que es el aprendizaje implícito mediante la lectura o el explícito a través de la explicación de las reglas ortográficas. Y como objetivos específicos, comprobar si la competencia ortográfica acentual se ve afectada bien por los rasgos sociodemográficos de la muestra o por su perfil lingüístico. La población del estudio la componen 567 personas, que son los estudiantes del primer curso de los títulos de los grados de educación infantil y educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. En concreto, he trabajado con, un momentito, que ponga la pluma, con el grupo 1 de infantil, el grupo 2 de infantil y el grupo 1 de primaria. En total son 128 participantes. No es una muestra probabilística ni representativa de la población, pero los resultados que obtengamos pueden darnos una idea de las tendencias que se observan en el tema. En cuanto a las variables que he tenido en cuenta, pues han sido una variable independiente, varias intervinientes y una dependiente. La variable independiente ha sido la intervención didáctica, es decir, la enseñanza explícita a través de la explicación de las reglas de acentuación y la enseñanza implícita a través de la lectura de un texto. En cuanto a las variables intervinientes, distingo tres. Por un lado, los rasgos sociodemográficos, como son el género, la edad, la formación previa. Con esto me refiero a si los estudiantes provienen de ciclos formativos o de bachillerato, y la titulación, si estudian infantil o primaria. En cuanto al perfil lingüístico, la actitud hacia la asignatura de lengua en primaria y en secundaria, el rendimiento académico, es decir, las notas que han sacado en primaria y en secundaria, la experiencia ortográfica. Con esto me refiero a con qué frecuencia han realizado dictados antes de llegar a la universidad y el hábito lector. Y también menciono ahí variables no controladas como el efecto Hawthorne, que consiste en responder en una investigación de manera distinta a como se haría habitualmente por el mero hecho de saber que está siendo uno partícipe de una investigación. Por otro lado, el cumplimiento de las indicaciones. Les dije a los informantes, a los participantes, que no se intercambiaran información mientras durara la experimentación. El tiempo de lectura del texto de uno de los grupos, como explicaré a continuación, que pudo haber personas que leyeran varias veces el texto mientras que otras solo leyeran una. Y la fatiga experimental, que consiste en que el informante no responde la tercera vez o en la tercera sesión igual que como respondió en la primera, porque ya se encuentra fatigado. Y como variable dependiente, lo que es la competencia ortográfica acentual, en la que he considerado tres elementos, ¿no? Por un lado sería la escritura correcta, que consiste en que los estudiantes escriben bien las palabras, con subtilde o sin tilde, cuando sea el caso. La segmentación silábica, pues se les pedía que dividieran en sílabas las palabras. Y la justificación teórica, porque tenían que explicar por qué llevaban tilde o no las palabras, con lo cual la competencia ortográfica acentual sería una variable tricotómica. ¿Qué instrumentos se han utilizado para obtener información sobre los rasgos sociodemográficos y el perfil lingüístico? Este cuestionario, ¿no?, en el que se les pregunta cuestiones sobre su edad, la titulación, cómo era su actitud hacia lengua y más cuestiones. Para
determinar la competencia ortográfica, un cuestionario sobre ortografía en el que se les pregunta por las vocales débiles, las vocales fuertes, cómo se forman los diptongos, los tristongos y los hiatos. Y este cuestionario se les pasa 3 veces. Y también se utilizan 2 dictados, el dictado 1 como pretest a largo plazo y el dictado 2 después de la intervención didáctica, y en ambos casos tenemos 20 palabras. En la mayoría de los casos coincide la estructura de la palabra, como vemos aquí en la número 1, incendiaban y confiaban. Hay otras palabras como rehacéis y peleasteis que no coinciden. ¿Por qué? Porque las palabras del dictado 2 se utilizan para hacer el texto del grupo de aprendizaje implícito. Para la intervención didáctica se utiliza este texto para el grupo del aprendizaje implícito y para el grupo del aprendizaje explícito unos vídeos en los que yo explico la teoría sobre el diptongo, el triptongo, el hiato, los monosílabos, etc. ¿Y por qué un vídeo y no la explicación en persona? Porque como he trabajado con distintos grupos en distintos momentos, la manera de controlar que todos los participantes recibieran la misma explicación era a través de un vídeo y no a través de la explicación en persona. Y por último, para el análisis estadístico de los datos, pues he utilizado el paquete estadístico de SPSS en su versión 25. Voy a describir el trabajo de campo. Se ha llevado a cabo en 3 sesiones. La primera se consideró la sesión de diagnóstico, en segundo lugar la intervención didáctica y por último la evaluación a largo plazo. Y se llevaron a cabo las sesiones en periodos de 1 hora cada una y entre cada sesión hubo una semana de lapso temporal. En la primera sesión los participantes rellenaron el cuestionario sociodemográfico y el lingüístico, hicieron por primera vez el cuestionario de ortografía e hicieron el dictado 1, que sirvió como pretest, a partir del cual se establecieron los 2 grupos para la segunda sesión, ¿no? El grupo de aprendizaje implícito para aprender la escritura de las palabras a través de la lectura y el explícito al que se les ponían los vídeos con la explicación teórica. En la segunda sesión ya se separan los 2 grupos, ¿no?, que se crearon de manera homogénea, y el primer grupo, ambos grupos hacen exactamente lo mismo, salvo en la primera tarea, porque el grupo de aprendizaje explícito ve el vídeo explicativo y el del aprendizaje implícito lee un texto. Después de esas tareas, ambos grupos responden el cuestionario de ortografía por segunda vez y hacen el segundo dictado. En el caso del grupo implícito, las 20 palabras estaban incluidas en el texto que habían leído. Y por último, en la tercera sesión, vuelven a repetir el cuestionario de ortografía y también hacen el mismo dictado que hicieron en la primera sesión para ver cómo influye el factor tiempo. Resultados. Vamos a la estadística descriptiva. En cuanto a la puntuación del cuestionario ortográfico, que se le pasa 3 veces, vemos que los 2 grupos parten de una puntuación similar, 36 y 37,7. En color azul represento el grupo de aprendizaje explícito, al que se le explica las reglas de acentuación, y en rojo el grupo de aprendizaje implícito, que lee un texto con las 20 palabras que luego aparecerán en el dictado 2. Y vemos que el grupo de aprendizaje explícito mejora después de la segunda sesión, cuando se produce la intervención didáctica, y luego una semana después empeora su resultado. Pero lo que nos interesa es que la puntuación es bastante superior al grupo del aprendizaje implícito. Por lo que respecta a la segmentación silábica, también se produce una mejora del grupo del aprendizaje explícito con respecto al grupo de aprendizaje implícito y vemos que después de la tercera sesión las puntuaciones son superiores en el grupo del aprendizaje explícito. En cuanto a la justificación teórica, también observamos lo mismo, que el grupo de aprendizaje explícito mejora la puntuación en la segunda sesión. Es interesante que en los casos también mejora el grupo del aprendizaje implícito, aunque realmente no se le explique la regla de ortografía. Y yo atribuyo esto a que realmente los estudiantes intercambiaron información y no hicieron caso a las consignas que se les dieron. Y en último lugar, el elemento que más nos interesa es si la escritura mejora, la escritura correcta de las palabras en lo que se refiere a las tildes mejora dependiendo de si aprenden las reglas explícitamente o a través de un texto. Y aquí vemos que no hay diferencia, los 2 grupos se comportan exactamente igual. Vamos a ver qué nos dice la estadística inferencial, sin entrar en detalles sobre las pruebas que hicimos para determinar el tipo de prueba estadística que tenemos que aplicar. Establecimos análisis de correlación y observamos que no existen correlaciones entre los rasgos sociodemográficos de la muestra y la competencia ortográfica acentual. Solo se produce en la tercera sesión en lo que es la justificación teórica.
pero, y en concreto, se refiere al acceso a la universidad, es decir, que dependiendo de cómo responden los alumnos en función de si proceden de bachillerato o de ciclos formativos, en la tercera sesión, si hay diferencias significativas, cuándo tienen que justificar por qué lleva tilde una palabra o no. Yo atribuyo esto a la fatiga experimental, porque no se entiende de otra manera, ya que en las sesiones anteriores no se da esta correlación. En cuanto a las correlaciones entre el perfil lingüístico y la competencia ortográfica acentual, voy a empezar por esta cuestión, el hábito lector. Vemos que no se produce ninguna correlación estadísticamente significativa. Eso implicaría que no hay correlación entre el hábito lector y escribir correctamente las palabras. Tampoco hay correlación entre la realización de dictados y la frecuencia de los mismos. Vemos que no hay ninguna correlación estadísticamente significativa. ¿Dónde sí se dan relaciones significativas? Pues se da en lo que es el rendimiento en primaria. Aquí vemos las celdas sombreadas, aunque aprovecho para decir que esto es un error mío y no es una correlación estadísticamente significativa. Y donde se da el mayor número de correlaciones es en secundaria. Vemos que hay 6, ¿no? El rendimiento en secundaria. Y es curioso observar cómo en la primera sesión solo se produce una correlación, es esta. La segunda sesión se producen 2 correlaciones, que es esta, y en la tercera sesión se producen correlaciones en todos los elementos de la competencia ortográfica acentual, lo cual indicaría que a medida que se produce una interiorización de la regla, se escriben mejor. Y al realizar la prueba de T para 2 muestras independientes y comprobar si efectivamente la hipótesis que sostenemos se confirma o no, vemos que en la primera sesión no hay relaciones, no hay resultados estadísticamente significativos, lo cual es comprensible desde el punto de vista teórico, puesto que todavía no se han formado los 2 grupos diferenciados ni ha tenido lugar la intervención didáctica. A partir de la segunda sesión, ya sí se producen resultados estadísticamente significativos en todos los factores, excepto lo que es la escritura correcta, que está en blanco, en la sesión 2 y en la sesión tercera. Es decir, que parece que no hay relación estadísticamente significativa entre aprender las reglas implícita o implícitamente y escribir correctamente las palabras. A tenor de estos resultados, vamos a extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, y como más importante, el hecho de que no hay diferencias estadísticamente significativas en la escritura correcta de las palabras en lo que se refiere a la acentuación debidas al método de aprendizaje. En segundo lugar, el aprendizaje explícito sí mejora la segmentación silábica y la justificación teórica, pero no la escritura correcta de las palabras. En tercer lugar, bueno, esta conclusión realmente no es muy significativa, y es que los rasgos sociodemográficos no inciden en la competencia ortográfica acentual, excepto el caso del acceso a la universidad, pero yo lo interpreto como fruto de la fatiga experimental. En cuarto lugar, del perfil lingüístico, la variable que más incide en la competencia ortográfica acentual es el rendimiento que se obtiene en lengua durante secundaria. Y por último, y muy importante también, el hecho de que el hábito lector no incide en la competencia ortográfica acentual. ¿Y qué propuestas para futuras investigaciones me surgen a raíz de estos resultados? Pues en primer lugar, podría ser el hecho de analizar la existencia de un momento crítico en el aprendizaje de la ortografía acentual en el que el conocimiento de la teoría de forma explícita pueda implicar una diferencia significativa frente al desconocimiento, partiendo del hecho de que si se desarrolla una investigación de más largo recorrido, se pueden observar estas diferencias. Y esa sería la segunda propuesta, ¿no? Desarrollar una investigación longitudinal y no transversal como ha sido la nuestra, ¿no? Y por último, desarrollar la investigación en niveles preuniversitarios para comprobar si realmente las diferencias son significativas entre aprender la escritura correcta de las palabras, en lo que se refiere a la acentuación, a través de la lectura o a través del aprendizaje consciente. Y hasta aquí mi presentación. Espero que haya resultado interesante y estaré encantado de atender cualquier observación o cualquier pregunta que te surja. Muchas gracias y un saludo.